Vamos a hacer unos ejercicios relacionados con la transformada Z y la transformada inversa. En algunos casos vamos a esbozar la solución y la parte algebraica ya quedaría en sus manos porque es un procedimiento que es importante, pero un poquito largo que ustedes lo pueden hacer en casa. Recordemos que la transformada Z es una extensión de la transformada de Fourier para señales que no son absolutamente sumables. Eso se consigue tomando la secuencia discreta x de n, amortiguándola al multiplicar por una exponencial, y ese producto, ese resultado, es absolutamente sumable y eh, eh, puede ser extendido el análisis de Fourier con esa secuencia. Sin embargo, en el caso de la transformada Z, siempre va a existir una expresión algebraica en función de Z de una región de convergencia. Y la región de convergencia que es graficada en el círculo de radio unitario es todo ese conjunto de radios que son la base de esa exponencial con la cual se consigue que la secuencia x de n al ser multiplicada por esa misma exponencial sea absolutamente sumable. Entonces esa es la idea de la transformada Z, una extensión del análisis de Fourier para lo que son señales discretas. Vamos a hacer unos ejercicios relacionados con las propiedades, con la transformada inversa y esbozar algunas soluciones. Una de las propiedades más importantes que vamos a ir utilizando es la linealidad. La linealidad significaba que si yo tengo, vamos a poner aquí esta secuencia xn, 1 más esta otra secuencia x2 sumada, aplico la transformada z, esto es igual a la suma de estas transformadas individuales. Entonces, esta propiedad de linealidad la aplicamos ayer cuando realizábamos ese procedimiento de expansión en fracciones parciales. Entonces, puede ser usado tanto para pasar del dominio n al dominio z como del dominio z al dominio n. Uno de los resultados que nosotros encontramos en clases anteriores es que la transformada z de la expresión alfa n por u de n tiene como expresión algebraica 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 con una región de convergencia que es z mayor que el módulo de alfa. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad de aquí para resolver un ejercicio que es un poco común encontrarse en ese tipo de transformadas. Entonces, este ejercicio dice que tenemos una secuencia xn que es igual a 7 veces 1/3 a la n u de n menos 6 por 1/2 a la n u de n. Una de las cosas que ustedes pueden reconocer directamente observando esta secuencia x, que es una secuencia derecha, que inicia en 0 y se va extendiendo hacia la derecha. Como ustedes pueden observar, es una secuencia exponencial, que en este caso tenemos una base 1/3 a la n, y acá tenemos 1/2 a la n, y es la combinación de estas dos señales que las podemos etiquetar como x1 de n, y esta de acá la podemos etiquetar como x2 de n. Entonces, por la propiedad de linealidad, ya sabemos que tendríamos que sumar también las transformadas de cada una de esas expresiones. Entonces, aquí ya no es necesario aplicar la ecuación de la transformada z bilateral, que es el sumatorio para todo n de la secuencia por z a la menos n. O sea, ustedes lo podrían hacer, pero es mejor aprovechar las propiedades de la linealidad y este es el resultado previo que ya lo calculamos con ustedes, con esta región de convergencia. Esta es la región de convergencia. Esta región de convergencia también se puede escribir como, dado que z es igual a r a la j omega, el módulo de z es igual a r, entonces se puede escribir como todos los r's mayores al módulo de ese polo que está ahí, que es alfa. Entonces extraigo o calculo la transformada z de esta expresión utilizando la identidad que conseguimos y que está anotada en las tablas. Y esto sería igual a 7 veces sobre 1 menos 1/3 z a la menos 1. Igual en este caso acá tendríamos menos 6 sobre
1 menos 1 medio z a la menos 1. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuál es la región de convergencia de esta suma de señales. Entonces, la primera región de convergencia, si observamos cuál es la región de convergencia que está aquí resaltada, la región de convergencia de esta expresión sería los z o módulos z mayores a 1/3. La región de convergencia sería los z, módulos de z mayores a 1 medio. Entonces, estas dos regiones de convergencia de aquí las vamos a graficar y a determinar cuál es su intersección. Aquí es el círculo de radio unitario. Entonces, por aquí estaría 1 medio. Y 1/3 estaría por acá. Ustedes pueden observar justamente que dice mayores a 1/3. Aquí sería 1 medio. Acá estaría el 1/3 y dice los mayores a 1 medio. Entonces, la intersección de estas dos regiones de convergencia es justamente los módulos de z mayores a ver, 1/3 segundo. Estoy equivocado, perdón, aquí me he equivocado. Este de aquí, 1 medio, es este de aquí, y 1/3 está acá. Entonces, la intersección de estas dos regiones de convergencia es justamente todos los módulos de z mayores a 1 medio. Esta expresión algebraica que está en esta parte de aquí se la puede sumar. Entonces ya saben que tienen que sacar bueno, básicamente la suma de dos fracciones. Sacan un denominador común, lo distribuyen y esto de aquí va a ser igual a 7, 1 menos medio z a la menos 1, menos 6, 1 menos 1/3 z a la menos 1. Y aquí debajo este denominador común, 1 menos 1/3 z a la menos 1, 1 menos 1 medio z a la menos 1. Entonces, esto de aquí ya es el resultado de la transformada z, con su región de convergencia. Pero ustedes pueden realizar un poco más de álgebra para que quede esa función racional de esa forma. De hecho, cuando ustedes la ordenan de esta forma, que está indicada aquí, van a tener un polinomio en z en el numerador, un polinomio en z en el denominador. Sacando las raíces del polinomio del numerador va a encontrar los ceros de esta función. Y sacando las raíces del polinomio del denominador van a sacar los polos de esta transformada. Los ceros son los valores donde la transformada se vuelve cero y los polos son los valores donde la transformada tiende al infinito. Entonces ustedes van a encontrar que, por ejemplo, que al resolver este polinomio de aquí, van a encontrar que tienen un 0 en z igual 3 medios. Eso lo pueden hacer ustedes. Entonces la propiedad de linealidad justamente nos permite que cuando tenemos una suma de señales en el tiempo, podamos sacar las transformadas de cada una de esas señales en el tiempo y luego sumarlas en el dominio z. Entonces va a facilitar bastante el trabajo. Aquí en este plano de aquí, recordemos que se llama plano z. Aquí está la parte real de z y acá está la parte imaginaria de z. Z es un número complejo que ya lo vimos que es r e a la j omega. Vamos a hacer otro ejemplo que es un poquito más elaborado, va a tener un poco más de álgebra, pero vamos a esbozar cuál es la introducción de la resolución del ejercicio y la parte algebraica ya que la parte algebraica es relativamente simple. Entonces tenemos la siguiente secuencia, x de n, que es igual 1/3 a la n por el seno de pi cuartos n por u de n. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar este seno e interpretarlo a través de la relación de Euler. Ustedes saben que la relación de Euler me permite expresar una exponencial compleja como senoides y una senoide como exponencial compleja.
Vamos a hacer ese paso. Simplemente introducir la identidad del seno. Entonces, el seno de esta expresión, sabemos que son sobre 2j e a la j pi cuartos n menos 1 sobre 2j y ahora menos j pi cuartos n por u de n. Aquí vamos a tener que hacer la multiplicación de estos factores. Y lo que vamos a obtener es que la transformada z, que es el sumatorio desde n de menos infinito a más infinito, esta transformada z, como vimos ayer, tiene ese nombre particular, se transformada bilateral, porque empieza de menos infinito a más infinito. La unilateral empieza en 0 y la estábamos utilizando para resolver estas ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes y condiciones iniciales que describen a un sistema LTI. Entonces sabemos que esta expresión de aquí es la secuencia por z a la menos n. Y esta de aquí es la secuencia que hay que colocar acá. Entonces tendremos aquí sumatorio para todo n. Y aquí tendremos 1 sobre 2j, 1/3 e a la j pi cuartos n menos 1 sobre 2j, 1/3 e a la menos 4 pi cuartos n y todo z a la menos n. Es nada más, nada menos que un reemplazo de xn en lo que tenemos aquí. Entonces, observemos que nosotros podemos distribuir este sumatorio para esta expresión de aquí y para esta expresión que está acá. Este 1 sobre 2j es una constante que puede salir fuera del sumatorio porque no es función de n. Y lo que vamos a tener aquí es un sumatorio desde 0 hasta infinito. Vamos a colocarlo aquí desde 0 hasta más infinito. Por esta condición que está aquí, que el escalón inicia en 0 y va hasta más infinito. Entonces podemos cambiar este límite inferior y colocarlo por 0. Y vamos a coger solamente una de estas expresiones, porque para esta expresión 2 de acá es exactamente lo mismo. Entonces esta expresión 1 sería 1 sobre 2j, esa constante que sale fuera del sumatorio. Sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito de 1/3 e a la j pi cuartos n. Y si nosotros recordamos esa fórmula de la suma finita, alfa a la n, cuando n va a 0 hasta más infinito, eso es igual a 1 sobre 1 menos alfa, bajo la condición de que este módulo de alfa sea menor que 1. Entonces, si nosotros sacamos el módulo de esta expresión, saldría 1/3, que es justamente menor que 1. Entonces, podemos utilizar esta identidad de aquí para resolver este sumatorio. Entonces, sería 1 sobre 2j. Y aquí tendríamos simplemente seguir esto que está aquí, 1 sobre 1 menos alfa. Y aquí alfa vale 1/3 e a la j pi cuartos. De forma similar se puede resolver esta parte 2 de aquí. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que resolver es esta expresión que es un poquito larga de aquí, que les va a llevar un poco de tiempo en la parte algebraica. Entonces, aquí este x de z sería este 1 más la expresión 2, que es similar a esa de aquí. Entonces, aquí quedaría 1 sobre 2j, 1 sobre 1 menos 1/3 e a la j pi cuartos, menos 1 sobre 2j, 1 menos 1/3 e a la menos j pi cuartos. Entonces, resolviendo toda esta álgebra que está aquí, nos quedaría que finalmente la transformada z de esta expresión. Vamos a escribir acá el resultado. En el numerador tendríamos raíz de 2/6 z. Y el denominador, una vez que ha sido factorizado, tendríamos z menos 1/3 e a la j pi cuartos. Y acá tendríamos z menos 1/3 e a la menos j pi cuartos. ¿Y cuál sería aquí la región de convergencia? Como es una secuencia derecha, ya sabemos que la ecuación dice que la región de convergencia es el módulo de z mayor al módulo de alfa.
Entonces aquí sería que el módulo de z es justamente aquí está indicado. Es muy sencillo sacar el módulo de una expresión que está en formato polar mayor a un tercio. Una señal derecha tiene una región de convergencia que es de polo más externo hacia el exterior. Entonces, de esta expresión es muy sencillo determinar que el 0, que son la raíz del numerador, ustedes pueden observar que este es el numerador. Tengo raíz de 2 sextos z. Para sacar la raíz tengo que igualar a 0 y fácilmente se observa que tenemos un polo en z igual a 0. Ahora, para sacar las raíces del denominador, ustedes pueden observar que en este caso yo voy a tener una raíz que es compleja, que tiene módulo 1/3 y fase pi cuartos. Y el otro polo tiene módulo 1/3 y fase menos pi cuartos. Entonces ya tenemos los dos polos y tenemos este 0 que está aquí. Entonces vamos a graficar eso en el círculo de radio unitaria, que es la región de convergencia. Entonces tenemos un polo en z igual a 0. Entonces recordamos que los ceros los graficamos con este circulito y los polos con una X. Entonces tenemos acá un polo con magnitud 1/3 y fase pi cuartos, que estaría por aquí. Y acá tenemos un polo con módulo 1/3 y fase menos pi cuartos, que estaría por acá. Y eso serían los dos polos de esta región de convergencia. Una cosa que no se olviden es que hay que etiquetar. Aquí está la parte real de Z y aquí está la parte imaginaria de Z. Parte real de Z y parte imaginaria de Z. Y el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente expresión. X de n es igual b elevado al valor absoluto de n, considerando que este b es positivo. Nuevamente nos encontramos con esta notación del valor absoluto, que ya lo hemos visto muchas veces. Es una forma simplificada de escribir un intervalo. Eso significa que vamos a tener valores tanto de una secuencia a derechas como de una secuencia a izquierda. Recordemos que el valor absoluto de un número está identificado como el mismo número cuando ese número es positivo y como menos ese número cuando ese número es negativo. Entonces aquí tenemos una secuencia que para valores positivos está elevado a la n, y esta misma secuencia para valores negativos está elevado a la menos n. Entonces, esta secuencia de aquí, xn, aquí la anotación, vamos a utilizar la anotación libro de Shawn en lugar de los corchetes, los paréntesis. Entonces, tiene una secuencia, como ustedes pueden ver, que es derecha, cuando b está elevado a la n. Entonces, que tendríamos aquí b a la n por u de n. Y tenemos esta secuencia ahí a la izquierda cuando b está elevado a la menos n. b a la menos n. Noten que aquí estamos desconsiderando la muestra en cero, que sería lo mismo decir que n menor a menos 1, que es un escalón que desde menos 1 se va hacia el menos infinito. Entonces tenemos aquí u de menos n menos 1, u de menos n menos 1. Entonces, esta expresión de aquí es equivalente a esta expresión de acá. Ustedes pueden ver justamente que utilizar esta notación de valor absoluto sirve para simplificar la escritura de esta expresión. Es relativamente simple ver cómo sucede eso. Entonces, notemos que esto de aquí es una expresión que nosotros ya calculamos. Podemos reescribir aquí que era esa expresión que alfa a la n, u de n, tenía una transformada z que es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, con región de convergencia mayor a alfa. Y esta expresión de acá también ya la calculamos. Tenía una transformada z que, bueno, antes de realizar la transformada z vamos a reescribir este valor de aquí para que sea más fácil observar.
Entonces este sería un b a la menos 1 a la n. Entonces así va a coincidir con la expresión que nosotros teníamos. Entonces la transformada de esta expresión aquí, vamos a revisarla rápido en las tablas. Las tablas de transformadas de z. Aquí podemos encontrar en la tercera transformada cuando tenemos menos alfa a la n. U de menos n menos 1 tiene la misma expresión algebraica que es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, pero la región de convergencia es del polo hacia el interior. Entonces por eso aquí nosotros hemos hecho esa forma alternativa de escribir b a la menos n para que coincida con esa expresión. Entonces la transformada z de esta expresión de aquí va a ser menos 1 sobre 1 menos b a la menos 1. Noten que aquí conviene escribir de esta forma. Z a la menos 1. Y esta de aquí tiene una región de convergencia que es módulo de z menor a 1 sobre b, que es b a la menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría la transformada z de esta expresión? Quedaría en esta parte 1 menos b z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos b a la menos 1 z a la menos 1. Esta tiene una región de convergencia que son todos los z mayores a b. Esta tiene una región de convergencia que son todos los z menores a 1 menos b. Entonces podemos determinar cuál es. Bueno, de hecho, se puede graficar cuál es la región de convergencia dependiendo de ese valor. Si ese valor de b es mayor que 1 o si ese valor de b es menor que 1. Recordemos que el valor de b es positivo. Vamos a tener dos tipos de regiones de convergencia dependiendo de si b es mayor que 1 o menor que 1. Eso de ahí ustedes ya lo pueden dibujar. Uno de los ejercicios que realizamos con ustedes ayer fue que teníamos una expresión algebraica y de esa expresión algebraica de la transformada z, nosotros podíamos tener tres tipos de señales en el dominio del tiempo dependiendo de cómo sea esa región de convergencia. Si la región de convergencia era del polo más externo hacia el exterior, era una secuencia derecha. Si era del polo más interno hacia el interior, una secuencia izquierda. Y si era un anillo entre dos polos, era una secuencia bilateral. Entonces, el fin del ejercicio que vamos a hacer ahora es simplemente identificar cuáles podrían ser las posibles regiones de convergencia que tenga una expresión algebraica de la transformada z. Entonces, ese ejemplo nos dice que si nosotros tenemos la siguiente expresión algebraica de la transformada z, 1 sobre 1 menos 1/3 z a la menos 1, 1 menos 2 z a la menos 1. La pregunta es, ¿cuáles son todas las posibles regiones de convergencia que tiene esta expresión? Entonces, en las propiedades vimos justamente que la región de convergencia, si es al exterior, al interior, un anillo, justamente identifica cómo es la secuencia en el dominio del tiempo. Entonces, la región de convergencia está delimitada por lo que son los polos. Entonces, podemos reescribir esta expresión de aquí como x de z a z cuadrado sobre z menos 1/3 z menos 2. Note que lo que hemos hecho en este paso es pasar de z a la menos 1 hacia z. Eso es muy sencillo. Simplemente tendrían que escribir esta expresión y esta expresión de esta forma. 1 menos 1/3 por z. Y acá 1 menos 2 sobre z. Realizar ese producto y luego todo lo que esté en hacer esa multiplicación de numeradores con numeradores con denominadores y denominador con numerador de una división
fracciones y pueden pasar de z a la menos 1 hacia z, como está. Aquí está en función de z a la menos 1 y aquí está en función de z. También podría decirse que está en función de 1 sobre z, que es lo mismo que decir que está en función de z. Entonces, este ajuste que se hace, ojo, este cambio que se hace de z a la menos 1 hacia z, es lo que me permite de una forma más rápida encontrar raíces de numerador y denominador. Entonces, ustedes pueden observar que aquí en el numerador tengo una función cuadrática, voy a tener dos raíces. Y voy a tener justamente dos raíces que son igual a 0, que van a ser dos ceros en el origen. Entonces, los ceros de esta transformada z son en 0 y eso vamos a tener dos ceros en el origen. Por lo general, cuando se tiene dos ceros en el origen, vamos a ver aquí lo que es la región de convergencia. Los ceros se grafican con este circulito. Sería un cero aquí y se tendría que pintar otro cero sobre ese que está ahí. O sea, coinciden justamente en este caso dos ceros en el origen, una función cuadrática. Entonces, si yo quiero sacar las raíces de este denominador, es relativamente sencillo cuando están puestas en función de z. O sea, hacer ese cambio de z a la menos 1, ponerlo en z facilita el cálculo de lo que son las raíces de ese numerador. Y nosotros podemos observar que tenemos aquí una raíz que está en un tercio. Sería más o menos por aquí. Y la otra está en 2, que estaría por acá. Entonces, aquí hay un polo aquí y un polo acá. Entonces ya tenemos el diagrama de polos y ceros. Recordemos que este de aquí se llama plano Z. Si nosotros vamos a hacer aquí una... círculo concéntrico aquí y círculo concéntrico acá. Entonces, para que sea una señal derecha, las propiedades de la región de convergencia dice que tiene que ser del polo más alejado del origen, que es justamente este de aquí, hacia el exterior. Esa sería la región de convergencia que corresponde a una secuencia derecha. Entonces sería el módulo de z mayor a 2. Para que sea una señal izquierda, tendría que ser del polo más cercano al origen, este es el origen, y el polo más cercano al origen, este de aquí, hacia el interior. Entonces una señal izquierda tendría una región de convergencia que sería un z menor a un tercio. Y para que sea bilateral, es decir, que exista una secuencia que se vaya a la derecha y otra secuencia que se vaya a la izquierda, tiene que ser el anillo que está contenido entre dos polos. Vamos a cambiar un poquito aquí de color. Entonces, el anillo que está contenido entre estos dos polos sería justamente todo este anillo que está aquí resaltado. Ese sería justamente la región de convergencia, que sería el módulo de z menor a 2 y mayor a un tercio. Entonces, esta sería una señal derecha, sería una señal izquierda y esa sería una señal bilateral. Entonces, ustedes pueden notar que la transformada z siempre va a estar acompañada de una región de convergencia. Si no se tiene la región de convergencia, puede corresponder a una secuencia en el tiempo que sea derecha, izquierda o bilateral. Eso es una de las cosas que ustedes van a encontrar en algunos ejercicios más adelante. Otro de los temas que vimos ayer es que un sistema LTI que es descrito por una ecuación de diferencias puede ser analizado utilizando lo que es la transformada Z. Entonces, el sistema LTI, ya lo hemos trabajado bastante este sistema lineal invariante en el tiempo. Puede ser caracterizado utilizando una ecuación de diferencias. Una ecuación de diferencias lo que hace es mostrarnos de forma implícita la relación entre la entrada y la salida de este sistema. Y una ecuación de diferencias que caracteriza a este sistema de aquí. Simplemente recordemos que si sacamos aquí la transformada de la entrada, sacamos aquí la transformada de esta señal, recordemos que esta función tiene un nombre particular, se conoce como función del sistema.
Cuando era en el análisis de Fourier se llamaba respuesta en frecuencia, que se llama función del sistema, o también se lo suele conocer como función de transferencia. Y acá tenemos que la salida en este dominio era el producto de estas transformadas. Una cierta región de convergencia, y la región de convergencia de esta salida contenía a la intersección. Ya vimos que eso de que contiene a la intersección puede acontecer en el caso que un polo anule un cero y extienda esa región de convergencia. Entonces, en este sistema LTI que está aquí, está caracterizado por la siguiente ecuación de diferencias. Y de n menos medio, y de n menos 1 es igual a x de n, que es la entrada, más un tercio x de n menos 1. Entonces vamos a aplicar aquí la transformada z a esta expresión. Y justamente aquí aparecen las propiedades. Noten que aquí tenemos una señal que ha sido desplazada, en el dominio del tiempo. Si regresamos a la tabla de propiedades, vemos que la segunda propiedad del desplazamiento dice que cuando la señal es desplazada, tiene la misma transformada, pero multiplicada por una exponencial con base z elevado a ese desplazamiento. Si aquí desplazo en sub 0, si aquí tuviera menos 1, voy a tener z de menos 1 por x de z. Y tiene la misma región de convergencia. Entonces, si volvemos acá a este ejercicio y vamos a tomar toda esta ecuación de diferencia y aplicar la transformada z. Entonces, la transformada z de esta expresión, y de hecho también se aplica linealidad, sería aquí y de z menos un medio. Aquí tengo la transformada de y que ha sido desplazada. Entonces, la propiedad dice que es z a la menos 1, que es el desplazamiento, y de z es igual a la transformada de esta señal, que es x de z menos o más un tercio. Y aquí nuevamente la propiedad, noten que aquí un desplazamiento sería z a la menos 1, x de z. Si regresamos a esta expresión de aquí, de la propiedad de la convolución, nosotros vemos que podemos, dado que es una expresión algebraica, mostrar que la función de transferencia, la función del sistema está dada por la razón entre la transformada z de la salida y la transformada z de la entrada. Entonces nosotros podemos reordenar esta expresión algebraica que está aquí para que nos quede la función de transferencia como y de z sobre x de z. Y esto de aquí va a ser igual una vez que hagan ustedes toda el álgebra de este ajuste que vamos haciendo de y sobre x para que nos quede la función del sistema o función de transferencia. 1 más un tercio z a la menos 1 sobre 1 menos un medio z a la menos 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos simplemente la expresión algebraica de la transformada z. Como no tenemos la región de convergencia, podemos tener dos tipos de secuencias. ¿Cuál es el polo? El polo está ubicado aquí en un medio. Entonces, si es de ese polo hacia el exterior, la región de convergencia, tenemos una señal derecha. Y si es del polo hacia el interior, tenemos una secuencia izquierda. Entonces, aquí hay dos posibles regiones de convergencia. Noten que si nosotros sacamos la transformada inversa de la función de transferencia y respuesta del sistema, lo que nos va a dar es la respuesta al impulso del sistema. Y conocer la respuesta al impulso caracteriza por completo a ese sistema. Entonces existen dos posibles regiones de convergencia. La primera región de convergencia es que el módulo de z sea mayor a un medio y me va a dar una señal derecha. Y si esa región de convergencia es mayor a un medio, una vez que nosotros hagamos todo el procedimiento de la expansión en fracciones parciales, vamos a tener aquí que h de z es 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 más 1 tercio z a la menos 1 sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1. Esta antitransformada de esta señal ya la conocemos. Y observemos esta antitransformada que está aquí.
Vamos a escribir aquí la secuencia ya, es sencillo. Entonces aquí sería 1/2 a la n u de n. Y vamos a reordenar esta expresión antes de sacar la antitransformada. Entonces, si la reordenamos a esa expresión, sería un z a la menos 1, 1 menos 1/2 z a la menos 1. Notemos que tenemos una z transformada z que ya conocemos. Este podría ser reescrito como z a la menos 1 por x z. Y si volvemos aquí a la tabla de transformadas, aquí las propiedades, vemos que cuando la transformada está multiplicada por un z a la menos algo, significa que su señal en el dominio del tiempo ha sido desplazada. Entonces, con esta propiedad nosotros podemos ya escribir cuánto vale la transformada inversa de esta expresión, que sería 1/3. Y aquí tendríamos 1/2 n menos 1 por n menos u de n menos 1. Y ustedes ya pueden hacer el cálculo para lo que es la señal o secuencia, que es una secuencia a izquierda, cuando esa región de convergencia es menor. Cuando esa región de convergencia es menor a 1/2. Y entonces vamos a hacer unos ejercicios relacionados justamente con esta parte de aquí de la expansión en fracciones parciales. La expansión en fracciones parciales es uno de los métodos que utilizamos para hacer esta transformación inversa del dominio Z al dominio N. Existen tres formas de hacer ese paso inverso, que es expresión en fracciones parciales. Lo que es la serie de potencias, cuando reordenamos la expresión para que quede el mismo formato de la transformada Z, y lo que es la integral de contorno para encontrar ciertos, cuando necesitamos determinar solamente unos pocos valores de la secuencia del dominio del tiempo. Por ejemplo, con la integral de contorno, si yo tengo la expresión de la transformada Z, yo puedo hacer un cálculo para encontrar el valor de la muestra en el instante 5, por ejemplo. Esa va a ser la utilidad de esa integral de contorno. Por eso nos vamos a enfocar más en la parte de la expansión en fracciones parciales, que es un método un poco más completo. Entonces, si nosotros vemos la siguiente expresión, que es x de z, 4 más 3z cuadrado, más z a la menos 2, con una región de convergencia que comprende a todo el plano z. Vamos a utilizar aquí lo que es la serie de potencias para encontrar la transformada Z, la antitransformada, o la secuencia del dominio del tiempo. Entonces, si retenemos aquí es 4 más, no lo podemos escribir mejor reordenado de otra forma, 3z a la menos 2 más 4 más 3z a la 2. El cálculo de la transformada z, que es el siguiente, xn por z a la menos n. Si expandimos esto de aquí con unos cuantos valores, tendríamos aquí, por ejemplo, x de menos 2, z a la 2, más x de menos 1, z a la 1, más x de 0, sería z a la 0, que es 1, más x de 1, z a la menos 1, más x de 2, z a la menos 2, y sigue la secuencia de menos infinito más infinito. Entonces, cuando tenemos de esta forma, es muy sencillo ver que los valores que tiene la secuencia están multiplicados por un z o una potencia. Entonces, noten que aquí tenemos 3 elevado a la z menos 2. Esto significa que el valor de la secuencia en el instante 2 vale 3. Este sería que el valor de la secuencia en el instante 0 vale 4. Y este valor sería que el valor de la secuencia en el instante menos 2 sería 3. Entonces, esta correspondería a nuestra secuencia en el dominio del tiempo. Sería xn. Que lo podemos escribir que xn
es igual a 3 cuando n vale 2, a 4 cuando n vale 0, a 3 cuando n vale menos 2, y a 0 cuando n es distinto de 2, 0 o menos 2. Entonces ese es el método un ejemplo muy sencillo del método de series de potencias, porque hay ejercicios donde, por ejemplo, para sacar la transformada inversa del seno de z, tenemos que colocar ese seno en una serie de potencias, hacer por ahí un poco de álgebra, colocarla en este formato a la señal y extraer cuál es esa señal que acompaña al z a la menos n para lograr determinar la secuencia x de n. Ya, de ahí vamos al último ejercicio. Y este ejercicio aquí vamos a tener dos polos en un mismo, o se llama polos dobles. Cuando tenemos polos dobles, esa expansión en fracciones parciales, es necesario añadir un paso adicional, que es derivar el producto de ese denominador por x de z y evaluarlo en el valor donde ese denominador se hace 0. Entonces, tenemos la siguiente expresión: x de z es igual a 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 2 con una región de convergencia z mayor que 1. Entonces, ya podemos observar que esto de aquí va a ser una señal derecha. Entonces vamos a sacar la transformada inversa utilizando ese procedimiento de expansión en fracciones parciales. Notemos que este término de aquí lo podemos reescribir como 1 menos z a la menos 1 cuadrado, ¿cierto? Y ya sabemos que la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. 1 menos z a la menos 1 por 1 más z a la menos 1. Vean que aquí tenemos 1 menos z a la menos 1. Aquí tenemos 1 menos z a la menos 1. Entonces, al hacer el producto de esas dos expresiones, nos va a quedar aquí 1 más z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 cuadrado. Este es el tipo de caso cuando vamos a tener polos dobles o polos de segundo orden, se suele conocer. Entonces, cuando tenemos polos de segundo orden, la expansión en fracciones parciales tiene un paso adicional que es una derivada. Entonces, esto de aquí va a ser igual a un a sub. Vamos a utilizar. Hay autores, por ejemplo, en OpenGen que pone a sub 1,1, a sub 1,2, a sub 2,1 y así, dependiendo el número de polos dobles que se tienen, que podemos utilizar simplemente. Bueno, vamos a utilizar esta notación mucho más práctico. Entonces aquí tenemos que A1 a z a la menos 1 más B1, que tendríamos 1 menos z a la menos 1 más un B sub 2, que corresponde al otro polo doble, 1 menos z a la menos 1 cuadrado. Entonces, para determinar A es el mismo procedimiento que hacíamos con ustedes ayer. A es igual al denominador, 1 más z a la menos 1, multiplicado por x de z. Y ese resultado de este producto lo evaluamos en el valor donde ese denominador se hace 0, que ustedes pueden ver que es justamente cuando z vale menos 1. Cuando z vale menos 1 voy a tener aquí 1 menos 1 que se hace 0. Una vez que ustedes hacen primero este producto, recordemos que esta x de z de aquí es esta x de z que está acá, no la que contiene estos valores de a, b y c. Una vez que hacen ese procedimiento algebraico, aquí va a salir un cuarto. Eso es tal y cual vimos en los ejemplos de ello. Ahora, en el caso de este polo de segundo orden, ya hay que añadir un procedimiento adicional luego de la multiplicación, que es hacer una derivada. De ahí ustedes van a tener que aplicar esa regla de la cadena que ya aprendieron antes. Entonces, el coeficiente b sub 1 es igual a la derivada con respecto a z de ese denominador, que es 1 menos z a la menos 1 cuadrado por x de z.
Y eso evaluado en el valor de z, que hace que ese denominador se vuelva a 0, que es justamente 1. Entonces aquí el paso en que se hace esta multiplicación algebraica es importante. Entonces primero tienen que hacer el producto de esta expresión. Una vez que tienen el producto de esa expresión, hacen la derivada. Y una vez que tienen toda esa derivada, hacen la evaluación. Hay veces que, por ejemplo, primero hacen la evaluación, derivan y después hacen el último procedimiento. Y ese orden no da resultados. Se van a llegar ahí a expresiones donde aparecen divisiones por cero y no resulta. Entonces, primero multiplicar, luego derivar y finalmente evaluar. Una vez que hagan todo ese paso que está ahí, ustedes ya van a ver que tienen que aplicar la regla de la cadena, en este caso de esta derivada, sale 1/4. Y el término b sub 2, este es igual a 1 menos z menos 1 cuadrado por x de z, evaluado en z igual menos 1, que es el valor donde ese denominador sí es de 0. Perdón, 1 es igual a 1/2. Este aquí es igual a 1/2. Entonces, como ya tenemos estos valores de aquí, vamos a escribir que esto de acá es igual a 1/4 sobre 1 más z a la menos 1 más 1/4, 1 menos z a la menos 1 más este último valor que es medio, 1 menos z a la menos 1 cuadrado. Esta transformada de aquí es sencilla, simplemente sigue la tabla. Por ejemplo, esto sería 1/4 por, bueno, aquí sería 1 a la n, que es menos 1 a la n, o de n. Esa transformada de aquí sería 1/4 por 1 a la n, que va a quedar justamente 1 por u de n. Y esta transformada de aquí, ustedes van a tener que resolverla y van a tener que aplicar aquí la propiedad de la derivada de la transformada z. Eso ya queda en sus manos. Es un procedimiento adicional donde van a tener que revisar que hay un caso particular donde la transformada z, mejor dicho, veamos cuál es la propiedad que tienen que aplicar. La propiedad que van a tener que aplicar para resolver esa parte de ahí, pares de transformadas, es la última, que dice la derivada. Cada vez que usted multiplica por n la secuencia, se deriva aquí en el dominio z. Entonces, esta parte de aquí o esta última parte de aquí es el resultado de una derivada. Entonces, acá en el dominio n, usted va a encontrarse con un n que aparece por aquí. Y también va a aparecer por ahí un desplazamiento. Y eso ya va a quedar en manos de ustedes hacer ese ejercicio, que es relativamente sencillo. Entonces, con eso vamos a concluir. Son las preguntas que ustedes me han enviado por el correo y por el WhatsApp. Generalmente siempre preguntan 2 o 3 personas, siempre a las mismas personas. Sería mejor que pregunten la mayoría, porque eso les va a ayudar a que les pueda mostrar cómo se realizan ciertos tipos de ejercicios que son un poco más